al Señor. Señor, te damos gracias en esta mañana. Qué hermoso, Señor. Qué belleza, Señor. Que nos invitas a participar, Dios, de la mesa del Señor. Gracias por la obra que hiciste en la cruz del Calvario. Señor, y de igual manera, gracias por tu palabra que será predicada, Señor. Tu palabra, Señor, ya ha sido, Señor, puesta en el corazón de tu siervo, Señor. Que esta misma palabra hable a nuestras vidas como lo has hecho en su vida, Señor. Dándote gracias siempre en el nombre de Jesús. Oramos. Amén. Amén. Gracias. Un aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Gracias, Bueno Señor. es el Señor. Pueden sentarse, hermanos. Muy bien. Abran sus escrituras. La palabra en el libro de Santiago, capítulo número 1. Y tenga también en mente, vamos a leer algo de Hebreos, que Hebreos es el libro anterior. Los niños pueden ir a los salones, los niños pueden ir a sus clases. Los niños, las niñas. Muy bien. Santiago capítulo 1, versículo 2. Y el otro texto que vamos a leer está en el libro de Hebreos, es el libro anterior a Santiago, así que nos va a quedar fácil ahora hacer la lectura. Estamos continuando la serie, la segunda parte del sermón, El cristiano y las pruebas. El cristiano y las pruebas, segunda parte. Si usted quiere seguir la línea a través del internet, puede buscar la Vid Centro Cristiano y ahí va a encontrar todas las predicaciones en YouTube. Ahí están todas las predicaciones y en el orden, así que si por alguna razón no puede venir al culto, pues puede mirarlo a través de la internet. Muy bien. Santiago 1:2 dice así la palabra del Señor. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico, en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bien, amados hermanos. Entonces, tratando de continuar con la serie El cristiano y las pruebas, la segunda parte, yo quiero que noten lo siguiente. Hay una combinación de dos palabras aquí. Es la palabra prueba y la palabra tentación. En algunos casos hay algunos teólogos que las juntan. Cuando van a hablar de prueba, juntan la palabra tentación, porque una prueba que ha venido de parte de Dios, recuerde que las pruebas son para acercarnos a Dios y las tentaciones para alejarnos de Dios. Es una prueba que no ha sido manejada con el carácter refinado, probado, un carácter refinado. Una prueba se puede convertir en un mal para su vida si usted no lo recibe con la paciencia y con el gozo y saber que está en un momento dado siendo probado por el Señor. Decíamos también, amados hermanos, que muchas veces al principio de la prueba uno no se entera, no se da cuenta que está pasando por una prueba. Luego cuando está como en la mitad o al final, es que uno dice, uy, esto era el que el Señor estaba probando mi corazón. Hay una palabra, no traje no sé si lo tenemos, pero ponga la primera, por favor, Rosaliano. Una breve explicación entre la prueba y la tentación con la misma palabra.
la misma palabra en el griego que pudiera indicar cualquiera de las dos cosas, sea prueba o sea tentación. Vuelvo y repito. La primera, gracias mi hermanazo. La primera, es peirasmos aquí, que significa tanto prueba respecto del bien o respecto del mal. Por eso vuelvo y repito, algunos teólogos las juntan cuando van a tratar de explicar la misma palabra. Hay que revisar en el contexto que indica. Por ejemplo, evidentemente, cuando el Señor fue llevado por el Espíritu a ser tentado por el desierto, entonces la palabra ahí es literalmente peirasmos del mal. ¿Cierto que sí? Pero Pablo o alguno de otros de los apóstoles, cuando fueron puestos a prueba en alguna situación de su carácter, Pedro mismo, entonces ahí es peirasmos respecto del bien. Esta prueba es para acercarme a Dios y esta de tentación es para alejarme de Dios. Estamos culminando un año diferente a todos los años. ¿Cuántos están aquí? ¿Cierto que sí? Un año totalmente diferente a todos los años que hemos vivido, amados hermanos. Y se me ocurrió esta frase como una introducción precisamente a lo que estamos viviendo y a lo que estamos predicando. El 2020, un 2020 probado, pero comprobado que Dios es bueno y soberano. ¿Cuántos están aquí? El 2020 fue probado, el mundo entero, bajo una circunstancia muy particular en términos de ciencia y en términos de medicina. Pero, amados hermanos, la familia fue probada, los miembros de la familia fueron probadas, la iglesia fue probada, la vida personal de cada uno de nosotros de alguna manera también ha sido probado, ¿cierto que sí? Pero vuelvo y retiro, amados hermanos, hemos comprobado que Dios es bueno y que es soberano. Es decir, amados hermanos, y con eso quiero dejar algo en claro que en alguna manera lo hemos mencionado también. Ciertos televangelistas o ciertos apóstoles o ciertas figuras religiosas prominentes aparentemente que han decretado cosas para cada año. Y la pregunta del siglo fue, ¿y qué pasó con lo que decretaron para el 2020? Amados hermanos, porque se hizo fue la voluntad del Señor y se seguirá haciendo su voluntad. Con prueba, con tentación, con virus, sin virus, con dificultades, con pobreza o con riqueza, como sea, pero siempre se hará la voluntad del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Siempre haremos enteramente su voluntad. Amados hermanos, recordemos que hay varios métodos divinos, es el segundo slide, métodos divinos que Dios usa para probar al hombre. Varios métodos, algunos de ellos al pedir grandes sacrificios como Abraham, al guiar a los hombres por un camino difícil como en Deuteronomio capítulo 8 versículo 2, al dar oportunidades para elegir. Aquí cuando al rey Salomón se le dijo, ¿qué escoges? ¿Qué prefieres? Se estaba probando su corazón, ¿qué es lo que quiere? Digo, yo pido sabiduría. Si a nosotros se nos probara, nos diera una prueba en nuestro corazón, ¿qué quieres hoy? Pediríamos salud, ¿cierto que sí? Señor, que yo no me enferme, que yo sea guardado de esto. Pero si no ocurre, es más grande la sabiduría que viene de Dios porque nos da la salida de la prueba. Por eso en el texto que leímos de Santiago, una vez habla de las pruebas o las diversas pruebas que van a venir, dice el versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Lo primero que se pierde cuando se inicia la prueba es la sabiduría. ¿Qué es lo primero que hay que pedir? Sabiduría de Dios. Consejo, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo actúo? Otras formas, otros métodos que el Señor ha usado para probar, al dar oportunidades para elegir, al proponer tareas difíciles, al permitir que los hombres fieles sufran. Y amados hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos dicho, Señor, yo no me merezco esto? ¿Sí? Y quizás no somos tan fieles como los de la Escritura, pero con todo y eso le decimos al Señor, Señor, ¿por qué permites que esto? Es que el Señor lo permite para conocer nuestro corazón. O al permitir, no enviar, al permitir la tentación. Él no la envía, pero la permite. No nos metas en tentación y líbranos
del mal. Él no tienta a nadie, porque la prueba como tentación o la tentación como tal lleva es al mal. Y el Señor nunca va a hacer algo malo. Esto, amados hermanos, toda prueba en sí misma, cuando viene de la mano de Dios, siempre veremos su bondad al final. Siempre veremos que Él es glorificado en eso que se está viviendo, en esa dificultad por la que estamos atravesando. Como yo no quiero que se nos vaya a pasar por alto la lectura de Hebreos, quiero que la hagamos de una vez. Libro de Hebreos, capítulo número 4, versículos 14 al 16. Esta parte es parte de lo que nos ayuda a cerrar el sermón y apenas lo estamos empezando. ¿Cuántos están aquí? Pero, amados hermanos, no quiero que se nos vaya a pasar por alto. Hebreos 4, 14 dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amados hermanos, ya miraremos en detalle ese texto de Hebreos, ya lo miraremos con buen detenimiento y esperemos también que el Señor sea glorificado una vez lo podamos compartir con toda la claridad que el Señor lo permita. Propósitos de las pruebas. El Señor, amados hermanos, tiene muchos propósitos cada vez que Él prueba nuestras vidas. Una de ellas, amados hermanos, es conocer nuestro carácter. Otra de ellas es conocer nuestra fe. Conocer nuestro carácter y conocer nuestra fe. Y conocer, número 3, nuestra respuesta al compromiso con Él. Las pruebas, amados hermanos, prueban tu fe, prueban tu carácter y prueban tu compromiso con el Señor. Y reitero esta última parte, porque nunca, amados hermanos, nosotros, cuando se trata de servir al Señor, cuando se trata de estar en sus manos, no servimos a los hombres. El día que estemos sirviendo a los hombres, nos desanimaremos, nos desalentaremos, todo se irá al traste, todo se irá al piso. Pero cuando seamos conscientes de que el Señor envía una prueba de compromiso con Él, no con los hombres y con Él, y podemos salir avantes de esta y de esa prueba que el Señor ha enviado, Él es glorificado y obviamente la iglesia también es glorificada. Obviamente todos nosotros estaremos exaltando, reconociendo siempre su glorioso nombre. Bien, amados hermanos, ¿cuál es el propósito de las pruebas? Vuelvo y repito, amados hermanos, es conocer nuestra fe, conocer nuestro carácter y conocer nuestro compromiso. La prueba en sí misma es el proceso para evaluar la calidad de alguien o de algo. Lo hemos dicho, reiterado. ¿Cómo sabemos que un oro es oro o que el oro es oro? Pues poniéndole candela, ¿cierto que sí? Usted le mete fuego y vas a ver si ese oro realmente pasa la prueba. Si pasa la prueba, entonces va al siguiente proceso. Sube el precio, sube el nivel de calidad y sube el nivel de exhibición. Amados hermanos, cuando nuestra fe o nuestro carácter o nuestro compromiso es probado y pasamos al otro lado, amados hermanos, el Señor en su tiempo y bajo sus circunstancias se encargará de hacer la promoción. Es importante reiterar, amada iglesia, amados hermanos, que todos los creyentes experimentamos pruebas. Cuando comenzamos a hacer la lectura del libro de Santiago, si usted lo leyó bien juntamente conmigo, amados hermanos, Santiago comienza diciendo: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Note que Santiago no está diciendo: hermanos míos, tened por sumo gozo si es que de pronto hay pruebas. No es una casualidad la prueba, sino que es algo que le ocurre a todos los creyentes. Pregunta: ¿cuántos de aquí somos creyentes? ¿Alguien puede dar un amén diciendo: yo soy creyente? Entonces, si usted es creyente, usted no está en la excepción. Usted va a ser
probado. Usted va a ser probado. Si yo creo, bueno, entonces venga, pase por, el Señor lo va a pasar, así como tantas veces el profesor nos pasa al tablero, ¿cierto que sí? A ver si pasamos la prueba, a ver si hicimos la tarea. Amados hermanos, todos pasamos por pruebas, todos pasamos por pruebas. Todas las pruebas tienen un propósito divino. Todas las pruebas tienen un propósito divino. Decía al principio, el mundo está siendo probado. La iglesia está siendo probada. El creyente en su vida personal está siendo probada. El creyente con respecto a su familia está siendo probada. Con respecto al trabajo está siendo probado. ¿Qué está siendo probado? Su fe. Si su fe está realmente en el Señor o en el sistema del mundo. Porque si la economía está bien, si Wall Street está bien, si toda la economía sube, entonces, y políticamente estamos correctos, entonces todo está muy bien. Pero cuando todo esto se viene al traste, cuando todo esto se viene abajo, ahí donde donde el Señor quiere conocer lo que hay en el corazón. ¿Cuántos dicen amén? Todas las pruebas tienen un propósito. Otra verdad, amados hermanos, todas las pruebas son temporales. Ojo, temporal quiere decir que tiene un principio y tiene un final. ¿Qué quiere decir eso, amados hermanos? Que el Señor no va a permitir, obviamente también, una prueba eterna ni una tentación eterna. Porque cuando la tentación está tan larga, entonces quiere decir que en nuestro corazón todavía hay cosas que hay que aclarar delante del Señor. Que no ha habido un arrepentimiento verdadero. Amados hermanos, Dice, por ejemplo, 1 de Pedro 1:3, cuando hablando de las pruebas temporales, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Dios controla las pruebas. Él es, amados hermanos, no se nos olvide. Yo sé que nuestra oración a veces es, Señor, toma control. ¿Cuántos le hemos dicho, Señor, toma control? En su oración. ¿Cuánto le hemos dicho? Pero lo que sí sabemos también es que Él nunca lo ha perdido. El que ha perdido el control somos nosotros. En las pruebas Él tiene control sobre todo. El texto de 1 de Corintios 10:13 dice que Él dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. 1 de Corintios 10:13. Y esta suena muy interesante. Si usted está escribiendo, las pruebas fortalecen nuestras áreas débiles. Las pruebas fortalecen nuestras áreas débiles. 2 de Corintios 12:10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dice el apóstol Pablo. Y las pruebas, cuando vienen, siempre vienen con la gracia de Dios para soportarlas. Vino la prueba. Usted y yo nunca vamos a recibir una prueba o una tentación mayor de lo que podamos resistirla. Yo no sé si en alguna manera también usted dice, Señor, esto es algo que yo no puedo soportar. No, si la está teniendo es porque sí la puede soportar, basado en lo que dijimos ahora, que somos creyentes, que somos hijos de Dios. Entonces en las pruebas, en la prueba como tal, por difícil que sea, la tentación como tal ha de venir, pues la gracia de Dios está allí para soportarnos, para ayudarnos. Bástate mi gracia, le dijo el Señor al apóstol Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Los salmos, por ejemplo, el libro de los Salmos, amados hermanos, están llenos de personas que pasaron por pruebas. David, el mismo Salomón, el mismo Moisés, algunos de los cantores que escribieron algunos de los salmos. Pero, amados hermanos, hay un proceso muy interesante en los salmos. Por ejemplo, en el Salmo 42 del 1 al 6, claramente nos está diciendo que las pruebas dirigen nuestra mirada hacia Dios. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando dice el Salmo 42, 1 al 6, bajo el título aquí, las pruebas dirigen nuestra mirada hacia Dios.
Y dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Esta palabra siervo, lo hemos dicho antes, esta palabra siervo, hay dos siervos, el siervo con C y el siervo con S. ¿Cierto que sí? El siervo con S es la persona que sirve, es el siervo con S. Pero el siervo con C es el animalito. ¿Cierto que sí? El animalito. Y ese animalito, amados hermanos, es perseguido por los grandes mamíferos, ¿cierto que sí? El tigre, el león, etcétera, el puma, que lo quieren atrapar. Este ciervo es ese animalito. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Lo que está diciendo aquí el salmista es, cuando viene el león, cuando viene el tigre, este ciervito, este animal, busca las corrientes de las aguas porque sabe que allí está la cobertura, que allí está la protección. Porque una vez el ciervo, con C, el animal se tira al agua, hasta ahí le llegó la vida al león. El león ya no se le tira. El tigre ya no se le va a tirar. Amados hermanos, en la prueba clame por las aguas del Señor. Clámelo a Él, búsquelo a Él. Súbale a la oración. ¿Cuántos amenes hay por ahí? Pero en las pruebas lo que menos hacemos es orar. Es donde usted tiene que intensificar su búsqueda del Señor. Ay, Señor, en vez de llamar a toda la iglesia, a todos los hermanos y poner por el Facebook y a poner que está pasando una crisis, antes de dárselo al anuncio al mundo, vaya y clame delante del Señor. Es más, luego usted va a venir con la respuesta, pasé una crisis y mire cómo el Señor me respondió. ¿Cuántos están en Cristo? Las pruebas acercan a Dios a usted. Eso dicen los Salmos 10:17, el deseo de los humildes oíste, oh Señor, tú dispones su corazón y haces atento tu oído. En la prueba, Dios dice, aquí estoy contigo. Él te da la prueba, aquí estoy contigo. La prueba, amados hermanos, es una forma de decir que su presencia es más cercana, sabiendo que Él ya está en nosotros. Eso de que, Señor, es que me dejaste solo. Señor, estoy pasando esto solo. No. En las pruebas, Dios se acerca. Dios dice, aquí estoy. Te he dado la prueba, pues aquí te doy igualmente la salida. Las pruebas nos motivan a clamar al Señor. Dice el Salmo 142, 1 al 3. Las pruebas nos ayudan a examinarnos a nosotros mismos. La pregunta es, Señor, ya que me estás probando, entonces, ¿en qué estoy fallando? Si estoy siendo probado, es una buena pregunta, Señor, ¿en qué estoy fallando? Gracias por enviarme la prueba, porque de esa manera tú me vas a sacar refinado, me vas a conocer lo que hay en mi corazón. Las pruebas nos ayudan a examinarnos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Salmo 139. Las pruebas igualmente nos hacen regresar a la voluntad de Dios. Nos hacen volver nuevamente a encaminarnos en su voluntad. Que la voluntad de Dios es que buena, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. La prueba, amados hermanos, nos hacen regresar a su voluntad. Las pruebas nos llevan a consultar la palabra de Dios, a inquirir en su palabra. Salmo 119, 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Díganle al que está a su lado, amado hermano, para que aprenda es todo esto. Para que aprenda. Ay, Señor, qué prueba tan grande. Para que aprenda. Los estatutos del Señor. Permítame decirlo, amados hermanos, quizás de una manera forzada. El Señor permite la prueba para forzarnos a buscar su palabra. Recuerdo una frase que decíamos aquí la vez pasada, amados hermanos, que las pruebas es una manera en que el Señor nos entra a empellones a su reino. Las pruebas nos empujan hacia su reino, porque nos hacen postrarnos, humillarnos, reconocer, Señor, te necesito. Pues es que hay empellones, pero el Señor quiere que estemos en su reino, que entremos en su reino. Las pruebas producen repulsión hacia el pecado.
Amados hermanos, 1 Pedro 4:1, porque Cristo, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. 1 Pedro 4:1. El Señor es bueno, amén. No hay otro como Él. Ahora entonces el tercer slice, la prueba. La prueba consigue hacer tres cosas en el creyente. Tres palabras para la prueba. Teleios, perfeccionarla para un fin determinado. Si tú dices, Señor, yo quiero servir en tu casa, pues entonces vas a ser probado en tu corazón para saber si sí vas a servir. Hay un propósito de Dios en esa prueba para un fin determinado. Segunda palabra, olocleros, completarla, hacerla íntegra en todas sus partes, que no quede faltando nada. Permítame decirlo de esta manera, en el examen donde hay 10 preguntas, ¿cuántas preguntas hay que responder bien? ¿Cuántas? 10. Si usted responde solamente 3 bien, ¿qué? 3 partes no sirve. Para que esté completo en sus partes, tiene que ser cada cosa pasada a la prueba. 10 preguntas, 10 bien. ¿Cuántos están en Cristo? Y la otra palabra es leipestai, no rendida, no derrotada, alcanzar el nivel, tener la debida actitud. Lo que se consigue hacer con las pruebas en el creyente. Una vez la pasado es tener la actitud que corresponde. Una de ellas, por ejemplo, no echarle la culpa a otro. Es fácil decir que fue otro, que es culpa de otro, que es culpa de otra. Pero cuando la actitud está clara, amados hermanos, y la prueba ha conseguido hacer, perfeccionar, completar todo en sus partes, entonces la debida actitud. Y voy a concluir, el tiempo es aterrador. La respuesta de Cristo ante la tentación. Él es el máximo modelo siempre. Él siempre será el modelo absolutamente en todo. Tenemos modelos en Pablo, tenemos modelos en Pedro, en Santiago, etc., en muchas personas. En Moisés, en David, en Salomón, en Daniel, en Jeremías, etc., en una cantidad de personajes. Pero siempre es el Señor nuestro máximo modelo. Siempre Él es nuestro máximo ejemplo. Volvamos entonces a Hebreos 4:14. Antes de ir a Hebreos 4:14 para reiterar algo, recordemos esto, amados hermanos. En las pruebas cuando vienen de parte del Señor, Él no es caprichoso. No es que, de última hora voy a mandar una prueba. No, Él lo tiene todo como un personaje por ahí, fríamente calculado. ¿Cuántos están aquí? Él sí lo tiene todo fríamente calculado. Vino la prueba, Él sabe el propósito que va allí. Somos nosotros los que no sabemos, menos al principio de la prueba. Al final a veces de la prueba entendemos, era el Señor que tenía un objetivo con esto. Por eso necesitamos intensificar la oración en la prueba, no para cambiar la prueba ni cambiar la voluntad de Dios, sino para aceptar esa prueba y aceptar esa voluntad. Amados hermanos, quiero leerles un texto, apúntelo, de Lamentaciones, que es un libro que poco leemos. Quizás algunos ni sabían que estaba, el libro de Lamentaciones, que está después de Jeremías, escrito por el profeta Jeremías. Miren lo que dice Jeremías 3:31, se los voy a leer. Porque el Señor no desecha para siempre, antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Lamentaciones 3:31 al 33. Dios no es caprichoso como nosotros. No es como nosotros.
Gracias a Dios, Dios no es como nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cierto que sí? Gracias a Él no es como nosotros. Amados hermanos, hablemos un poquito de la tentación, de la prueba tentación al Señor Jesús. En el libro de Mateo y en el libro de Lucas están registradas ambas tentaciones. En ambos casos dice la Escritura que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ojo con esto, muy importante, supremamente importante. Es el Espíritu Santo el que lleva a Jesús al desierto para que el diablo venga y lo pruebe, para que el diablo venga y lo tiente. El Padre dice, vamos a ver cómo va a actuar ahora mi hijo. Porque recuerde, Él es 100% hombre y Él es 100% Dios. Entre comillas, es como si el Padre dijera, vamos a esperar la respuesta si lo dejo solo. Es decir, ¿qué hay en el corazón del Señor Jesús? ¿Qué hay en Él ante la respuesta del enemigo? Y todos sabemos, amados hermanos, que Satanás tienta a Jesús, prueba a Jesús, en la misma manera como Adán en Génesis fue tentado. Es decir, fue tentado en los deseos de la carne, di que estas piedras se conviertan en pan, ¿sí? En el deseo de los ojos y en la vanagloria de la vida. Esto está en 1 Juan 3:16. El Señor fue tentado en todo, no quiere decir que en todas y cada una de las cosas, sino en las tres cosas esenciales de todas las tentaciones, que son tres cosas: el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Por ejemplo, el Señor fue tentado en todo, pero hay cosas en las que Él no fue tentado. Por ejemplo, Él no fue tentado como padre. Él no fue tentado como esposo. ¿Cierto que no? Él no fue tentado como un jefe militar. No, Él fue tentado como Mesías. Vienes a salvarlo, vamos a pasarte por esta prueba, vamos a pasarte por esta aflicción, vamos a pasarte por esta tentación, porque el Mesías era necesario que pasara por ello. Ahora, el Señor mismo, al ver la tentación, al ver al tentador, ¿qué es lo que hace? Responderle con la misma palabra de Dios. Lo decíamos ahora, en la prueba tentación, el creyente es llamado a buscar al Señor en su palabra y en mucha oración. ¿Qué es lo que hace el Señor Jesús ante los ataques de Satanás? Responderle con la palabra, escrito está. Permítame decirlo de esta manera, amado hermano. Si usted no tiene la escritura clara en su mente ya guardada, en su memoria almacenada, ¿con qué le va a responder al diablo cuando venga el ataque? Va a tener que comenzar a llamar a los líderes de la iglesia y a todos los hermanos, ayúdenme con algún versiculito que me ayude ahora. ¿Cuántos están en Cristo? ¿Qué quiere decir cuando ayúdenme con algún textico por ahí? ¿Qué quiere decir? Que no se ha leído la palabra. Entonces no hay una respuesta para darle a la tentación o al tentador. Jesús, amado hermano, cuando vino allí en el desierto, tuvo una palabra, y todas las respuestas de Jesús al tentador salieron del libro de Deuteronomio. Todas salieron del libro de Deuteronomio. Cristo tentado en todo, la palabra en griego es katapanta, en la misma categoría en la que todos somos tentados: deseos de la carne, deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Tentado en cuerpo, en alma y en espíritu. Tentado absolutamente en todo, pero sin pecado. ¿Cuántos están aquí? Díganlo conmigo, Jesús. Dígalo, Jesús sin pecado es mi modelo. Por eso repito, podemos hablar de Pablo, de Pedro, de Santiago, de Daniel, de Jeremías, de Isaías, de Moisés, de cualquiera de todos estos personajes, pero no hay como nuestro Señor y nuestro Salvador. Las tentaciones, las pruebas que le vinieron al Señor, ninguno de nosotros las resistiría. Ninguno. Absolutamente ninguno de nosotros, porque nosotros sí pecamos. ¿Quiere levantar su mano conmigo y decir, si yo también peco? Todos pecamos, ¿cierto que sí?
Entonces, amados hermanos, estas tentaciones prueba que le vinieron al Señor solo fueron diseñadas para Él. Ninguno de nosotros podría pasar esas pruebas. Ninguno. Por eso, amados hermanos, aferrémonos de Él. Tomemos nuevamente nuestro caminar en el Señor. No esté desanimado, no esté triste, no esté afligido. El virus va a seguir. ¿Cuántos están aquí? El virus va a seguir. Ya se habla de una segunda cepa, de una tercera cepa, y no sabemos quién sepa de esto. Amados hermanos, el mundo está siendo probado, pues seguimos comprobando que se sigue haciendo la voluntad del Señor. La gente está en un desespero, en una angustia. El creyente está allá así para decirle, mire, confíe en el Señor, descanse en el Señor. Bendito sea su nombre. En el texto de Hebreos, amados hermanos, dice que 4:14, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión o nuestra confesión, que es lo mismo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso la invitación del escritor de Hebreos, versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Para dos cosas. Para dos cosas nos acercamos al trono de la gracia o estamos en su trono, delante de Él. Número uno, para alcanzar misericordia. En la prueba, en la tentación, la misericordia nos ayuda a salir adelante. Si no fuera por su ayuda, qué caos en el que tendríamos. Y la segunda razón es para hallar gracia, para el oportuno socorro, por cuanto Él salió de la tentación, nos dará a nosotros también la salida. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Los resultados de la prueba de Cristo, y con esto finalizamos. ¿Sí llegó? Ahí está. Los resultados de las pruebas de Cristo, Hebreos 4. Primero, sensibilidad. Él se hizo sensible a la presión de ser probado. Lo experimentó con emociones y poderes que no podemos comprender. Ninguno de nosotros se hubiera resistido. Segundo, ejemplo. Nos provee un ejemplo de victoria sobre las pruebas más severas. Tercero, comprensión. Puede ofrecernos entendimiento compasivo cuando somos probados. Cuarto, gracia y poder. Él también nos puede proveer la gracia y el poder que necesitamos en los tiempos de prueba. Los que han experimentado los mismos problemas que nosotros son sensibles y compasivos, pero muchas veces pueden hacer poco o nada tocante a nuestros problemas. Él sí puede hacer algo y nos ofrece la gracia para ayudarnos en el tiempo de necesidad. Solamente un sumo sacerdote, Dios hombre, puede hacer ambas cosas. Tener compasión porque Él fue genuinamente probado y darnos poder porque Él es Dios. Él es el modelo. Él es siempre el modelo a seguir. Amados hermanos, demos gracias al Señor porque en este año, hoy último domingo del año, podemos decir, Señor, gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias por habernos ayudado todo este año en medio de la prueba, de la dificultad, de la crisis, vuelvo y repito, mundial, de ciudad, familiar, personal, eclesiástica, en todos los niveles, amados hermanos, pero hemos visto su mano de salvación, su mano de ayuda. Amén. Estemos de pie y démosle gracias a Él. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Gracias por tenerla hoy delante de nosotros y por fortalecernos por medio de ella, por exhortarnos por medio de ella, por hablarnos y llamarnos nuevamente a estar en ti. Padre, si alguno entre nosotros está afligido por alguna prueba o por algún nivel de tentación, yo te ruego, Espíritu Santo, que conforme a tu gracia y a tu poder sea sobre cada uno. Gracias por las familias que representamos y por las buenas dádivas sobre tu casa cada día. Si oramos, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Y amén. Un aplauso al Señor.